¿Ya? Sí, señora. Bueno, buenas tardes, compañeros. Un saludo especial a la doctora Gloria. Estamos aquí para hacer la discusión guiada con respecto a el curso de mediaciones pedagógicas. Participantes, Arlet Liliana Franco, Carol Joana López Fandiño, Melissa del Carmen Martínez, Rafael Andrés Camacho y Raulinson Arias Santana. En esta oportunidad vamos a trabajar sobre la actividad 4, el análisis del problema, capacitación e información para el trabajo a una comunidad rural que se dedica al cultivo de café. En esta fase se trata de localizar y utilizar información para luego hacer esta discusión guiada al respecto en torno a una lluvia de ideas. En esta lluvia de ideas tenemos dos preguntas. Una, ¿qué sabemos del problema? Y la otra, ¿qué no sabemos del problema? Entonces, quiero saber si alguno de ustedes quiere iniciar con estas respuestas. Algo como corto que ustedes puedan decir al respecto. Buenas tardes. Bueno, compañera, pues lo que sabemos del problema es que es de difícil acceso. Eh, Podemos entender que cuando leemos esta problemática, que estos cultivadores tienen difícil acceso, sí, por decirlo, por repetirlo, a llegar a esos cultivos. Entonces, eso puede ser una dificultad que pueden tener ellos. Sí, al mismo tiempo, por ejemplo, también sería que, por ejemplo, sabemos que hay técnicos que están prestos a facilitar de pronto la ayuda para Sí, resolver, para resolver el problema, pero no tienen ese acceso y que el problema es que ellos tienen baja producción y sí, mala calidad del producto. así Bueno, es. también, compañera, disculpe, sabemos que se ha contratado un pedagogo que acaba de terminar el curso de mediaciones pedagógicas para el aprendizaje autónomo, el cual él implementa una estrategia para la solución del problema. Eso también lo sabemos. ¿Alguien más quiere aportar? Bien, yo pienso que hemos hablado de lo que También sabemos que se busca este pedagogo con la finalidad de establecer unas estrategias, unas metodologías, pues de que los valores, tanto en calidad como en calidad, en esa zona específica, Montenegro, sean muy bajos, unos niveles. Eso también lo tenemos claro en el planteamiento del problema. Ok, compañero Rafael, ¿iba a comentar? Bien, sí, creo que cada uno ha hablado sobre lo que se sabe del problema, pero la segunda pregunta es qué no se sabe. Que Y no pienso se que también es sabe. importante detallar ese aspecto. Perfecto. Pienso que no se sabe, por ejemplo, de qué manera están trabajando los campesinos en esa región, o sea, cuál es la técnica que están utilizando. Se sabe que es de difícil acceso, entonces tampoco se sabe de qué manera los campesinos están haciendo la exportación o de qué manera están sacando sus productos de esa región. Sí, O sea, y no porque se se dice, sabe, disculpe, y no se sabe si el difícil acceso es porque las vías están en mal estado, porque no hay caminos, o porque de pronto es difícil llegar porque de pronto es zona de conflicto. exactamente. Sí, Entonces, o sea, cuando hablan del difícil acceso, no se tiene claridad sobre a qué se refiere a qué el se difícil refiere. acceso, ¿cierto? Una de las Y cosas, Total de tampoco se acuerdo. sabe de qué manera el técnico o el pedagogo va a impartir ese conocimiento allá, sabiendo que es una zona complicada. Incluso era algo que también detallaba cuando hacía la lluvia de ideas, de saber de qué manera ellos van a recibir eso, porque si no se puede acceder, Sí, sería, ¿de qué manera van a sería recibir el conocimiento? exactamente, será mediación virtual y no se sabe si los campesinos tengan esos conocimientos o trabajen de manera virtual o tengan posibilidades de internet o de los medios tecnológicos a la mano. Entonces, no sabemos eso del problema. Ajá, uno de compañero. los Así es. factores que más me llamó la atención de lo que no se sabe del problema es eso, principalmente lo que dice el compañero Rafael. No sabemos si los técnicos tienen las bases suficientes para llevarle esa información a los campesinos, de qué manera se les puede llegar a ellos. Entonces, comparto esa idea con el compañero Rafael.
Y otra cosa muy importante también es que se desconoce si los campesinos tienen grado o no grado de escolaridad, si saben leer o no saben leer, si tienen fácil acceso a las herramientas tecnológicas, si saben manejar las herramientas tecnológicas. Todo eso es lo que se desconoce del problema para poder implementar esa mediación pedagógica, esa estrategia pedagógica. ¿Alguien más quiere aportar al respecto? Si no, pasamos a las preguntas. Pasemos a las preguntas, compañera. Démosle continuidad. Ok, perfecto. Bueno, entonces sabemos que el problema es capacitación e información para el trabajo a una comunidad rural que se dedica al cultivo de café. Entonces, están estas preguntas, las cuales vamos a ir trabajando una a una a medida que un compañero vaya expresando sus opiniones, vamos avanzando en la siguiente. Entonces, la primera es cómo aprovechar los conocimientos previos de los campesinos a partir de estos para optimizar los nuevos conocimientos. Entonces, adelante. Yo pienso que, y era algo que expresaba cuando respondía a las preguntas, que a pesar de que la técnica que ellos están utilizando no está permitiendo la producción de calidad del café, que es como tal el problema que se está planteando, no se puede desechar del todo lo que ellos están haciendo o lo que ellos están trabajando. Hay una expresión en nuestro ajuar que es muy clara y que pienso que ha perdurado durante el tiempo, y es el tema de la sabiduría campesina. Que a pesar de que ellos de pronto no tengan la escolaridad o de pronto no tengan, no sean letrados, pues exacto, son personas que tienen una sabiduría experiencial, exactamente. Entonces, yo pienso que es importante para los técnicos o el pedagogo que se va a acercar a ellos, que tenga mucho tacto en ese aspecto. Yo he trabajado en territorios con campesinos y una de las mayores ofensas que uno le puede hacer a ellos es desprestigiar su trabajo o desprestigiar lo que ellos han construido a puño, a golpe, a sacrificios, sí, todo lo que ellos han realizado, a pesar de todas las precariedades, a pesar de incluso los desprecios que también y del olvido que ha tenido muchas veces las entidades con los campesinos. Entonces yo pienso que lo primero que hay que hacer es un análisis de todo lo que ellos están realizando y de eso que ellos tienen, qué es lo que podemos rescatar. O sea, yo pienso que no podemos desechar del todo y decir, como el café que están produciendo no es de calidad y no es bueno, entonces quitemos todo lo que ustedes están haciendo. Metamos, o sea, la tecnología o el tecnicismo, que es lo que se quiere implantar, no puede reñir con la sabiduría y la experiencia que ellos ya tienen. Pienso que debe ser un binomio inseparable y que pueden trabajar en ese aspecto. Perfecto. La idea es que se complementen, se complementen. Y una de las cosas que yo planteaba al momento de esta pregunta es la ficha de caracterización. La ficha de caracterización es muy importante. ¿En qué sentido? En el sentido de conocer, por ejemplo, cómo labran la tierra, cómo laboran, qué fertilizantes utilizan. Todas sus estrategias, todas las estrategias que vienen realizando durante toda la labor realizada. Entonces, es que el pedagogo como que le va a aportarle, pero realmente el que tiene el conocimiento de cultivar el café es el campesino. O sea, ellos son los que cómo están haciendo toda esa labor. El que va a entrar, el técnico, el pedagogo, como que va a apoyarlo, o más bien como que abrirle nuevos campos. Exacto. Ok, bueno, entonces, claro, aquí continuamos con cuáles fundamentos pedagógicos son los más pertinentes para abordar este problema. ¿Alguien quiere iniciar dando respuesta a esta pregunta? A ver, pues basándonos en esta segunda pregunta, basándonos en lo que me decía el compañero Rafael, y es totalmente asertivo, por lo menos es el hacer un reconocimiento de esos presaberes. ¿Cómo llegamos a tener esa cuantificación de información por medio de indagaciones y una investigación profunda? Debemos hacer mediaciones, ¿sí?, por medio de nuevas tecnologías de las comunicaciones. Si el acceso, como lo decían, que eran los conocimientos que teníamos, el acceso a esa zona es totalmente difícil. Mediáticamente, en la era tecnológica en la que estamos, debemos apoyarnos en esas telecomunicaciones.
De esta manera yo creo que podemos hacer un reconocimiento de aquellos presaberes que estos agricultores tienen sobre el cultivo del café y mediáticamente podemos crear fundamentos pedagógicos, ¿sí?, que sean pertinentes para la solución del problema. Y revisar sus fortalezas, sí, claro, las habilidades que tienen ellos. Claro, como decía el compañero Rawlinson, la investigación, el diálogo es muy fundamental entre todas las personas. Sin él, obviamente, no podemos llegar a una conclusión, ¿cierto? O a una respuesta, por decirlo así, y en este caso, a mejorar la producción y la calidad del café. Entonces, para mí es eso, el diálogo y la investigación. Bueno, yo corroboro realmente a lo que apunta la pregunta, a los fundamentos pedagógicos. Voy a tratar de que es importante la autogestión del conocimiento de esos campesinos, que ellos reconozcan, claro, que necesitan el autoconocimiento. ¿Por qué? Porque va a ser, como es de difícil acceso, ellos tienen que entender que ahí van a implementar, se va a implementar una estrategia pedagógica prácticamente a la distancia, ya sea de forma virtual o no virtual, ¿sí? Entonces, ahí juega mucho el papel del autoaprendizaje, de la autonomía en el aprendizaje. Entonces, puedo decir que como fundamento pedagógico allí en esa pregunta sería pertinente eso, el autoaprendizaje, y utilizar los medios, por ejemplo, tecnológicos en caso de que haya la facilidad del internet, o por medio de cartas en el caso de que no lo haya. Bueno, dando un poquito, o sea, a lo que usted está mencionando, yo pensaría, pues yo lo hablo desde el contexto de que tenemos estudiantes también de difícil acceso. Tanto tecnología, tanto como ir hasta allá, pero siempre se le hace un acompañamiento a ese estudiante. Bueno, vamos a hacer el contexto de acá. Se le hace un acompañamiento a estos cultivadores. Yo pensaría que el primer acercamiento que se le puede hacer es presencial, porque hay que guiarlos, hay que, o sea, explicarles cómo va a ser el proceso para que ellos puedan adaptarse, y de ahí sí ya entraría lo que usted está diciendo, el autoaprendizaje. Pero como que sí darles como esa guía, o abrirles un poquito el camino de cómo va a ser ese proceso de enseñanza, pensaría yo. Ok, bueno. Entonces, continuamos. ¿Qué tipo de mediación pedagógica acordaría el pedagogo con los técnicos? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de mediación pedagógica podría darse allí? Yo pienso que en lo que ustedes han expresado en la pregunta anterior, se ha podido dar respuesta a esta pregunta. Exacto. Incluso aparte de la siguiente, también en las fases del aprendizaje autónomo. Pienso que sí, en lo que ustedes han expresado, las tres preguntas han estado muy unidas, porque cuando hablamos de fundamentos pedagógicos, pues hablamos de todos aquellos criterios que se necesitan para poder impartir la pedagogía, y ustedes ya lo han expresado. Cuando hablamos de mediaciones pedagógicas, creo que era Arlet la que hablaba de por medio de cartas, por medios virtuales, que también hablábamos, ¿cierto? Y cuando expresamos de las fases del aprendizaje, no sé si era Carol o Melissa, creo que era Melissa, quien expresaba que primero hay que hacer un conocimiento de lo que ellos tienen, que ellos se autorreferencien y tengan pues claro qué es lo que ellos saben, y también lo que deben aprender, ¿cierto? O sea, que creo que se ha dado respuesta incluso a estas tres preguntas. Entonces, creo que el tema de la mediación pedagógica, sabiendo que es una región de difícil acceso, creo que está claro. O sea, debe ser por medios virtuales, por medios tecnológicos, y que deben incluso ellos aprenderlo. O sea, una de las fases del aprendizaje autónomo que creo que es propicio para llevar a cabo debe ser la persuasión. Si hay personas que de pronto son muy, y me perdonan la expresión porque no quiero de pronto sonar despectivo, pero son muy enchapados a la antigua. O sea, ellos de pronto son personas que conservan sus principios, sus valores, y que les cuesta un poco el poder abrirse a nuevas experiencias. Ahí la palabra más adecuada sería no son tan receptivos a nuevas
a nuevos cambios. Sí, exactamente, sería la palabra adecuada. Entonces yo pienso que un trabajo fuerte en una fase del aprendizaje autónomo sería la persuasión, o sea, el poder persuadirlos a ellos para que entiendan que necesitan de nuevos medios, o sea, que el campo hoy necesita del tecnicismo, que el campo hoy Perfecto. necesita de maquinaria, que el campo hoy Sí. necesita de todas esas herramientas nuevas que ayudan a tecnificar los cultivos y a que tengan cultivos de calidad. Entonces yo pienso que una de las fases del aprendizaje sería esa, la persuasión, la motivación, incluso el poner de frente a ellos las experiencias, otras experiencias que ya hayan tenido para que ellos sepan que lo que se van a enfrentar no sea con miedo, no sea como con dudas, no sea como, sino que ya tengan la certeza de que ha funcionado en otras regiones y que también puede funcionar en ellos. Entonces pienso yo que sería más o menos así. ¿Alguien más quiere aportar? Sí. Ya pasaríamos entonces a la pregunta de las fases del aprendizaje, compañera Carol, compañera Melissa. Bueno, adentrándonos en esta última pregunta, bueno, en esta penúltima pregunta de las fases del aprendizaje autónomo, como nos comentaba el compañero Rafael, yo creo que todo va entrelazado, ¿cierto? Todas estas preguntas van de la mano y para mí una de las fases más importantes y que debe hacer como mediador el docente, el pedagogo, es la motivación, porque si encontramos personas desmotivadas, y me imagino que en este caso, obviamente deben de estar muy desmotivados estos campesinos. ¿Por qué? Porque obviamente la baja producción no está entrando económicamente, me imagino pues que están muy mal, entonces obviamente tienen que estar muy desmotivados. Entonces, el pedagogo como tal debe ser un mediador, una fuente de motivación para arrancar. para estas personas. Entonces, pienso que esta es una fase muy importante, la motivación. Compañera Melissa, compañero Raulison, ¿algo que aportar? Yo siempre he dicho que siempre hay que haber motivación. Siempre tiene que tener motivación la persona para poder aprender. Porque si tú nunca estás motivado, tanto personal o como otra persona te motive, no se va a llevar a cabo nada. O sea, la motivación juega un papel muy importante en el aprendizaje. Muy fundamental. Así es. Entonces, dentro de esas fases del aprendizaje podemos tomar la motivación, la presentación de la estrategia didáctica sería otra fase, la presentación de la estrategia didáctica, de lo que decían ahorita, de la forma como se va a implementar la mediación pedagógica, la estrategia, y también la evaluación de cómo va el proceso, la evaluación de cómo se está construyendo todo desde un principio y cómo va esa buena comunicación entre los campesinos y entre el pedagogo, incluso entre los técnicos, para que se vaya evaluando poco a poco cómo va funcionando, si hay algo que mejorar, si hay algo que cambiar, para que en todo momento el proceso sea un éxito. Bueno, continuamos. El buen diálogo. Exacto, continuamos entonces cómo se llevaría la práctica y su evidencia. Ahí es donde entra la parte que usted está hablando del diario de campo, pero continúe si desea, y si no, alguien más, y si no, yo también puedo aportar. ¿Cómo se llevaría la práctica y su evidencia? Yo pues la respondí antes de tiempo, sí, un diario de campo, llevar el proceso de evaluar, hacer una evaluación de que si esto sirvió, si esto no, pues qué se mejoraría, esa investigación que se tiene que tener arduo con ellos, y si es de cambiar o reestructurar. O sea, lo importante es que ellos aprendan ¿cómo sería la palabra? A valorar y a ejecutar todo ese material que tienen. O sea, el café es algo importante y si ellos... Y pienso que hacer bueno, en este caso el pedagogo debe hacer lo que nosotros estamos implementando ahora mismo, una matriz de lluvia de ideas, lo que sabe y lo que no sabe del mismo caso, para así poder implementar estrategias para mejorar, ¿cierto? Entonces pensaría que así llevaría también la práctica. Así es. ¿Alguien más?
Compañero Raulison, Rafael. Ok, entonces puedo por lo menos aportar a esta pregunta que aparte de los diarios de campo, también existen las bitácoras. Las bitácoras se lleva un poquito más como ese proceso más explícito de cómo va. Fotografías, videos también al respecto. Esa sería parte de la evidencia. La práctica es precisamente ir a hacer trabajo de campo. Ir con los nuevos insumos, con las nuevas técnicas, con los nuevos conocimientos a realizar la labor. A empezar con un nuevo proyecto, a decir, bueno, entre todos, de manera grupal, porque el autoconocimiento o el autoaprendizaje también va de la mano colaborativa. Entonces, vamos en tales hectáreas, vamos a empezar a colocar en práctica esto, a ver cómo nos funciona y sin como decía el compañero Rafael, sin destruir, sin dañar lo que ya ellos tienen trabajado, lo que ya ellos tienen cosechado, lo que ya ellos tienen listo. ¿Ya? Esperar que de pronto se empiecen a ver esos resultados de esos conocimientos impartidos. Okay, entonces, finalizamos con esta última pregunta. ¿Cómo se aseguraría que el aprendizaje pasa a ser parte de las prácticas del cultivo del café, garantizando mejor producción y calidad? ¿Quién quiere iniciar? Pues yo pienso que tú lo decías ahorita, una evaluación. O sea, al final hay que hacer pues evaluaciones periódicas para saber si el producto adquirió calidad, si está generando lo que en realidad se impartió, si el conocimiento que se les dio a ellos se asumió de la manera correcta y ellos están pues poniendo en práctica esta situación. Pienso que mirando el producto del café, mirando la producción que ellos han tenido, pues se mira la calidad del producto y si el producto ha mejorado calidad, pues se sabe que el aprendizaje que se impartió fue efectivo para los campesinos. Bueno, yo pensaría, compañera, que supongamos que el pedagogo no puede ir a ese sitio porque obviamente es de difícil acceso, entonces él va a tener comunicación, ¿cierto? Entonces, si no lo hace con constancia, debe ser constante a la hora de la comunicación con los técnicos y obviamente con los campesinos, porque si deja esta comunicación, no va a ser un trabajo garantizado. Entonces, pienso que la comunicación constante es un factor muy importante en verificar si se está llevando a cabo las estrategias que él planeó. Perfecto. ¿Alguien más? Ok. Entonces, la pregunta más exacta es asegurar. ¿Cómo nos vamos a asegurar nosotros de que ese aprendizaje realmente se garantice? Entonces, una de las fases de la mediación o del aprendizaje autónomo es la retroalimentación. Esa retroalimentación, porque podemos evaluar, ¿verdad? Pero nos podemos quedar en la evaluación plasmada. Pero si no retroalimentamos, si no le decimos, como decía ahorita la compañera, esa comunicación constante, si no la tenemos, si no tenemos esa retroalimentación, esa comunicación constante, no nos vamos a dar cuenta qué está fallando o si de pronto alguno está desmotivado o si de pronto alguien está haciendo o no está haciendo algo. Entonces, finalmente, para abordar este problema a manera de conclusión, para abordar este problema de la capacitación e información para el trabajo a una comunidad rural que se dedica al cultivo del café, es importante reconocer sus presaberes, sus saberes previos, su experiencia, fundamentarnos en el aprendizaje autónomo, en el autoaprendizaje, colocar mediaciones pedagógicas que realmente puedan llegar a los campesinos, ya sean de manera virtual o de manera no virtual, en el sentido de que pueden ser con herramientas tecnológicas o por medio de cartas, que también hace parte de la mediación pedagógica. Y que las fases de este aprendizaje van de la mano principalmente de la motivación, la presentación de
de la estrategia didáctica para que ellos puedan comprender qué es lo que van a hacer, cómo lo van a hacer, cómo lo van a desarrollar, la evaluación, ¿sí? La evaluación y la coevaluación de cómo estoy trabajando yo, si lo estoy haciendo bien, si me estoy esforzando. Y las evidencias de ello es que se pueden tomar a partir de las fotografías, de las bitácoras, y llevar a la práctica, al terreno de campo, todo lo aprendido. Y finalmente, la retroalimentación con una comunicación asertiva, dialógica, que permita, ¿sí?, esa interacción entre el pedagogo, entre los técnicos y entre los campesinos para que haya un proceso exitoso. Entonces, finalizamos con eso. Muchísimas gracias por su participación y que tengan un excelente día. Muchísimas gracias. Gracias. A todos. Gracias a todos. Feliz tarde. Feliz tarde para Igualmente. todos.